4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al 22. Cuando lo tengamos todos podemos decir un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a leer de una forma alternada. Yo empiezo el 11 y todos juntos vamos a terminar en el versículo 22. Primera de Samuel 4, capítulo 4, versículo 11. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Señor, en esta noche, Señor, estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor, que tú has provisto para que nos reunamos, Señor, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor Dios. Oh Padre Santo, gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, Padre, en esta noche, Señor Jesús. Nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, conforme a nuestras necesidades, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Señor, yo me pongo delante de ti, Señor Jesús. Oh Padre Santo, usa mi vida, Señor Jesús, para que yo pueda transmitir esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, en esta noche, Señor. Haznos sensibles, Señor, y audibles a tu voz, Padre. Glorifícate, Señor, en cada vida, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno, Señor, conforme a lo que necesitemos, Señor, y que sea tu perfecta voluntad obrando en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Amén, gloria a Dios. Yo quiero hablarles en esta noche bajo el tema Icabod. Y esta palabra que quiere decir Icabod, cuando es traspasada la gloria o cuando la gloria se va. Entonces, el tema de esta noche, Icabod, es cuando la gloria se va. Amén. A lo largo de la historia, nuestro Dios ha hecho promesas y ha hecho pactos con el ser humano. Y en algunas ocasiones Él prometió que, y no solamente lo prometió, sino que lo cumple. Todo lo que dice nuestro Dios, Él lo cumple, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, amén. Él ha prometido que Él se mueve a través de las alabanzas y podemos sentir su presencia en medio de las alabanzas, amén, gloria a Dios. En aquellos días del Antiguo Testamento Él hizo un pacto con su pueblo de habitar entre ellos.
En algunas ocasiones lo hizo a través de una nube, en otra ocasión a través de una columna de fuego. Pero él habló con su siervo Moisés y le dio unas condiciones, le dio unas medidas, unas instrucciones precisas de algo que debería hacer. Él tendría que fabricar un arca. Aquella arca era una cajita con ciertas medidas y de un material preciso. Entonces, cuando nuestro Dios nos da unas indicaciones, nosotros tenemos que seguirlas al pie de la letra. Amén. Así que el Señor le dijo, bueno, vas a hacer esa caja, y en esa caja yo voy a depositar mi presencia, pero esa caja tenía que estar en algún lugar específico. Esa tenía que estar en el lugar santísimo, la parte más sagrada de aquel tabernáculo. Amén. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en este pleno siglo XXI, en este año 2020? Esa promesa sigue vigente. Amén. Lo dijo el Señor en Hechos 2:17, y dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén. Así que en esta noche esa promesa sigue vigente hasta este día. Amén. El Señor ha prometido que Él daría su espíritu no solamente a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, y aún hasta aquellos que de pronto dicen, bueno, ya no hay remedio, yo no tengo, esta promesa no aplica para mí. Claro que sí. El Señor nos quiere llenar de su presencia. El Señor quiere derramar de su espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche es si ese espíritu ya ha sido derramado sobre su vida, si ese espíritu del Señor ya se derramó sobre cada uno de nosotros, y qué tanta presencia tenemos de Él. Y yo quiero hablarles del contexto de lo que estaba pasando en aquellos días. En la porción que hemos leído, se dice que empezamos leyendo que el pueblo de Israel se encontraba en medio de una batalla con sus enemigos. Número uno eran los filisteos, y con ellos tenían batallas continuamente estaban ahí en problemas, siempre tenían guerras por territorio. Y la porción que hemos leído nos habla de que el enemigo hizo huir al pueblo de Israel, los hizo que se volvieran a sus tiendas de campaña, a sus casas. En aquella ocasión los filisteos vencieron al pueblo de Israel, y dice que hubo una pérdida de más o menos 35,000 hombres. Esas batallas le costaron más o menos 35,000 hombres, y no solamente eso, pasó algo terrible. Les quitaron el arca del pacto que el Señor había hecho con ellos. Es decir, les quitaron aquello que era lo más valioso para ellos. Lo más importante era la presencia del Señor. Y esto puede pasar también en nuestras vidas. Probablemente nosotros nos hemos descuidado en medio de una batalla, que estamos ahí en esa batalla contra el mundo, contra la carne, contra el enemigo. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nos ha vencido, y no solo eso, puede que hasta nos haya quitado la presencia del Señor, pero que en esta noche el Señor Jesús nos ayude para que nosotros conservemos lo más importante. No hay nada mejor que la presencia del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. En aquella ocasión el pueblo de Israel se llevó el arca, se la llevó como un amuleto, como algo para la buena suerte, mientras que el Señor les había dado las instrucciones de que esa arca tendría que permanecer en ese lugar santísimo, y a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces había un hombre, un caballero, el sumo sacerdote. El caballero se llamaba Elí, y él tenía 2 hijos, lo leímos ahí, Ofni y Fines. Y podemos entender, yo cuando estaba leyendo esto, yo me puse a pensar y entendí que estos 2 jóvenes, estos 2 muchachos entraron a ese lugar, profanaron el lugar santísimo. Ellos no estaban autorizados a entrar ahí, porque eso solamente era tenía el privilegio de entrar a ese lugar el sumo sacerdote. Entonces estos 2 muchachos entraron, se llevaron el arca y la llevaron allí en medio de la guerra.
la llevaron como si fuera un amuleto para la buena suerte, pero con todo y eso no lograron vencer a los enemigos. Y esto, yo pensaba en esto, en que a veces la gente utiliza los símbolos del Señor como algo, como un amuleto. A veces se pone la Biblia abierta en el Salmo 91 para no tener pesadillas ahí a un lado de la cama o en el buró. Esta semana justamente también yo me parqué por ahí en un lugar en la calle y me llamó la atención un carro que tenía al frente en el tablero una Biblia abierta precisamente en el Salmo 91. Pero junto a esa Biblia también puede que haya un rosario, puede que haya una cruz. La gente confía a veces en esos símbolos. Claro que la palabra del Señor tiene poder, pero no es en sí el libro, sino que es lo que tiene adentro. Y es lo que nosotros, si estamos creyendo lo que el Señor dice en esas promesas. Amén, gloria a Dios. Ellos creyeron que llevando esa cajita ellos iban a poder vencer a los enemigos. Y a veces puede que también pase eso con nosotros, que nosotros estamos confiando en nuestras propias capacidades, en nuestra fuerza, en lo que tenemos, pero dice el Señor que no es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, amén. Así que cuando nosotros estemos en medio de una guerra, de una batalla, de una complicación, confiemos no en nuestras capacidades, confiemos en el Señor Jesús, amén, porque Él tiene control de nosotros. ¿Qué más dice? Dice en el capítulo, a ver si podemos ver el capítulo 2, perdón, el capítulo 3, versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y había algo que estaba sucediendo ahí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es decir, que el sacerdote estaba en el templo, sus hijos estaban en el templo, pero ¿qué estaba pasando? La presencia del Señor no se podía hacer visible, no se podía hacer tangible. Había culto, pero no había presencia del Señor. ¿Y esto por qué? Aquí en esta misma porción, perdón, déjeme buscarlo. Dice, donde habla de aquí mismo en Samuel, está hablando de los hijos de Elí, que dice que ellos no conocían a Jehová. Imagínense que estaban ministrando, estaban ahí en el templo, pero no conocían, servían a Dios, pero no lo conocían. ¿Cómo es eso? Y eso puede también pasar con nosotros, que estemos viniendo al servicio, venimos a los cultos, pero no tenemos ese encuentro personal con nuestro Dios, no estamos siendo ese sacrificio vivo, santo y agradable que el Señor está buscando. Por eso dice ahí en Hebreos 12 que es nuestro culto racional. Este culto tiene que ser con la razón, con el entendimiento, qué es lo que estamos haciendo. Entonces estos dos muchachos estaban ahí trabajando con su papá, pero el problema no solamente era de ellos, sino del papá. Y esto también nos enseña a los que somos padres, tenemos esa bendición de ser padres, pero también tenemos una grande responsabilidad de enseñarle el conocimiento del Señor a nuestros hijos. Porque puede que estén viniendo a la iglesia, pero ¿conocen a Dios? No sé, y esto no solamente aplica para los hijos, eso puede aplicar para cada uno de nosotros. Venimos al servicio, hacemos las cosas como una liturgia, hacemos las cosas como para cumplir con algo, pero no tenemos realmente ese encuentro personal con nuestro Dios. Venimos tal vez para que nos vean, pero el propósito de esto es que nosotros vengamos todos los días de servicio a tener esa comunión con nuestro Dios. Amén. El versículo 2 del capítulo 3 de Samuel dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. El hombre, imagínense el sacerdote, el pastor, vamos a traducirlo en nuestro lenguaje ahora, el pastor de aquella iglesia no tenía visión.
Y cuando se pierde la visión, hay un problema. Se está perdiendo la comunicación con nuestro Dios. Cuando este hombre dice que se encontraba acostado en su aposento, dice también la porción que leímos que juzgó a Israel más de 40 años. 40 años estuvo como juez ahí en esa ciudad, pero no tenía el conocimiento. Y yo pensaba también en esto, que a veces estamos más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? A veces estamos más comprometidos con el cargo que amamos el cargo, pero no amamos al que nos dio el cargo. Amén. Y a veces nos olvidamos del propósito principal por el que estamos aquí, es de adorar al que nos da el cargo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en aquella ocasión, mire, pasó una tragedia. Elí era tal vez un profesional en su trabajo, tal vez hacía los mejores sacrificios, tal vez juzgaba de la mejor manera al pueblo, y probablemente también hacía excelentemente sus funciones de sacerdote. Pero ¿qué pasaba con la otra parte? La parte de ser un padre. ¿Qué estaba pasando con él? Se olvidó tal vez de enseñarle ese mismo camino a los hijos. Por eso es que ellos se desviaron. Dice ahí en esta porción también qué es lo que hacían ellos. Ellos robaban de las ofrendas, de lo que traía el pueblo. Ellos abusaban ahí, hasta tenían un mal testimonio, una mala reputación entre el pueblo. La gente decía que ellos, bueno, no tenían que estar ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? La culpa era de Elí. Dice por allí también en ese mismo capítulo que no los amonestaba. Él les llamó la atención, pero tal vez le hizo falta un poquito más ser más estricto con ellos, porque a veces los muchachos de repente no quieren escuchar. A veces les decimos para, no, y no escuchan, ¿no? Entonces hay que llamarle la atención, pero también si no nos hacen caso, bueno, hay que ponerles disciplina. Disciplina no es solamente los golpes, a veces también es necesario hacerlo, pero también la disciplina es, bueno, no me estás haciendo caso, bueno, yo voy a ver de qué forma, pero tú me vas a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Elí? No estuvo pendiente de sus hijos. ¿Por qué? Porque probablemente estaba más enfocado, dedicado por completo al servicio, pero se olvidó de esa parte. Entonces, lo que quiere el Señor, nos ha llamado para que nosotros le adoremos, pero también quiere que nosotros estemos pendientes de todas nuestras áreas. Probablemente somos el mejor cantante, pero ¿qué pasa en nuestra vida personal? ¿Qué pasa en nuestra vida laboral? Así también como cantamos, también a veces hay que trabajar, amén. Así también como cantamos, también no nos debemos olvidar de nuestras responsabilidades en la casa, en la escuela, en el trabajo, amén. Gloria a Dios, porque el Señor no solamente nos llama que seamos fieles, claro, es la prioridad, lo principal es que le demos todo nuestro tiempo, toda nuestra adoración, pero también que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Amén, gloria a Dios, así lo dice la palabra. Elí tenía el arca como una reliquia. Cuando la porción que leímos dice que a mí me llamó la atención que él no se preocupó mucho por sus hijos. Cuando le trajeron la noticia de que sus hijos habían muerto, él no se preocupó, él no preguntó, pero ¿qué pasó con mis hijos? ¿O dónde están? ¿O qué les pasó? ¿O dónde están para ir por ellos? No. Él, lo primero que le preocupó es el arca. Y uno podría pensar, bueno, es que es lo más importante, que se hubiera preocupado por el arca, pero más bien era como una reliquia. Y tenía, yo creo que él tenía el arca como un objeto de veneración, de adoración. Amén. No tenía esa arca, no era para él como un recordatorio de la relación que tenía que tener entre Dios y él. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros cuando venimos al culto, nosotros venimos enfocados no para que nos vean, sino para adorar al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios.
Leímos al final de este capítulo 4 lo que sucedió cuando le trajeron las noticias, las malas noticias de que el arca había sido robada por el enemigo. ¿Qué sucedió? Mataron a sus 2 hijos, su nuera también, que estaba próxima a dar luz, le nació un hijo. Y es que mire, cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, lo único que hay solamente son tragedias, muerte, ruina. Así que el Señor nos ayude a permanecer todos los días en su presencia, porque su presencia es lo mejor que puede haber para nuestras vidas. Amén. Y es que mire, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, nosotros debemos ser transformados en otro hombre. Mire lo que pasó con este hombre en 1 de Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7. 1 de Samuel capítulo 10, 6 y 7. Esto fue cuando el profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Mire lo que dice aquí el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y esta misma promesa también es aplicable para nosotros. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, viene con poder. Y dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, nosotros debemos ser mudados en otro hombre. Las damas tienen que ser mudadas en otra dama, en otra mujer. Amén, gloria a Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, empezamos nosotros a tener esa transformación, ese cambio. Versículo 7, y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Así que cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, todo lo que hace empieza a cambiar, todo nuestro entorno empieza a cambiar, y nosotros tenemos esa promesa porque Dios está con nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, lo cambió en otro hombre, lo empezó a transformar. Y eso es lo que el Espíritu del Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, nos empieza a cambiar. Ya no hablamos como hablábamos antes, ya no nos vestimos como lo hacíamos antes, las hermanas ya no gritan como lo hacían antes. Amén. Y los hijos también ya no rezongan, ya no responden como lo hacían antes. Amén, gloria a Dios. Y también ya no vemos lo que veíamos antes. Y piense por un momento en esa transformación que Dios ha hecho con usted. Esa transformación que el glorioso poder del Señor ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo éramos antes? Tal vez de mecha corta. Tal vez nos decían algo y luego explotábamos. Tal vez reaccionábamos a la primera. Pero gracias a Dios ahora piense ¿quién es el que le ha hecho esa transformación? Piense en ahora lo que usted es. Ahora usted es un sacerdote, gloria a Dios. Mire cómo lo tiene ahora el Señor. Gloria a Dios, esto no es por nuestro mérito, nosotros no merecíamos nada, esto es por gracia de nuestro Señor Jesús, porque tenemos un Padre amoroso. Amén, gloria a Dios. Mire el versículo 10 de ese mismo capítulo. 1 Samuel capítulo 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha sucedido a Saúl? Saúl también entre los profetas. Y esto no lo han dicho con alguno de ustedes, no han dicho, no han comentado, porque también nosotros somos un testimonio para la gente. Probablemente han dicho, pero ¿qué está pasando con esta señora que vive en el apartamento 25? Ya no se oyen los gritos, ya no se oyen los cacerolazos de antes. ¿Qué está pasando? Amén. El Señor empieza a transformar y empiezan a preguntar, oye, pero ¿qué está pasando? Así que mire,
que tengamos cuidado cómo andamos, cómo nos comportamos, porque nosotros somos testimonio para esa gente y de pronto hay alguien que nos está mirando para ver cómo nos comportamos. Entonces con nuestro testimonio también nosotros estamos evangelizando a esa demás gente, porque se han de preguntar, pero ¿qué pasó con ese hombre que yo lo veía llegar los fines de semana borracho? Mira, ahora sale con una corbatita, se va a la iglesia, ¿qué está pasando? Dime cómo le estás haciendo, dime qué estás haciendo. Entonces esa es una oportunidad para que nosotros empecemos a evangelizar a esa gente. Gloria a Dios. Compartirle que nosotros creemos en el Dios que cambia y que transforma las vidas. Amén. Gloria a Dios. Es el que nos da vida, porque recordemos cómo andábamos, muertos en delitos y pecados. Y yo creo que esa gente también nos vio en alguna ocasión cómo andábamos ahí, tal vez mal vestidos, pero mire, gracias al Señor que nos rescató y nuestro Dios siempre llega a tiempo. Él nos rescata en el momento preciso. Gloria a Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, hay bendición. Gloria a Dios. Seguimos en el libro de Samuel, pero ahora en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11 y 12. 2 de Samuel 6, 11 y 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom. Conocemos esta historia. Durante 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Mire, cuando la bendición del Señor está en nuestras vidas, a esta bendición alcanza a todos los que nos rodean, a los nuestros, a nuestra familia. Gloria a Dios. Se cumple la promesa que el Señor ha dicho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Es decir, que cuando ya había pasado la situación que conocemos con Saúl y todo eso, coronaron al rey David como rey. Y lo primero que hizo no fue construir su palacio, no fue construir, no sé, un hospital, no fue construir el edificio de gobierno. Lo primero que él vino a su mente, el Señor le puso en su corazón: rescata, vuelve a traer el arca a la casa de David. Vuelve a traer el arca, vuelve a traer mi presencia a tu vida. En otras palabras es que si esa presencia de Dios de pronto se ha ido de nuestras vidas, de pronto hemos como flaqueado un poco, es momento de pedirle en esta noche: Señor, no me quites tu presencia, no me saques en esta noche si tu presencia no está en mi vida. Quiero ser lleno de tu Espíritu en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno sería que la presencia del Señor sea nuestra prioridad, que sea lo primero en lo que pensamos, porque a veces lo primero que viene es que el teléfono, a veces lo primero que revisamos. Pero qué bueno sería: Señor Jesús, antes de poner el levantarse de la cama: Señor, gracias por este día, ayúdame. Por eso el mismo salmista decía en Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra cada domingo, para siempre, para siempre. Es decir, esta presencia del Señor no es un gozo pasajero como la gente está buscando allá afuera. Este gozo, esta alegría que el Señor nos da es para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ya casi para ir terminando, mire, el Señor quiere darnos su Espíritu a cada uno de nosotros. Esta promesa la leímos al principio. Dios quiere, y esta promesa está disponible para todo el que quiera. Esta promesa está al alcance de nuestra mano. Mire todo lo que puede hacer la presencia del Señor. Con el Espíritu del Señor nos da la dirección. Si de pronto estamos pensando o estamos atribulados, cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, nos da más claridad para las decisiones que necesitamos tomar. Acompáñenme por favor en Ezequiel 36, 25, por favor. Mire, hay una promesa que el Señor ha dado, y lo que el Señor, una vez más, se lo repito, lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple porque Él es fiel a su palabra. Gloria a Dios.
Dice el versículo 25 de Ezequiel 36: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es el primer paso que nosotros debemos hacer. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, tenemos que ser limpiados de todas nuestras inmundicias. Y sigue diciendo: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolo no es solamente la imagen o algo que se le rinde adoración, sino puede ser hasta un hijo, se puede volver un ídolo. Todo lo que le quite el tiempo que el Señor merece se convierte en un ídolo. Un ídolo también puede ser el teléfono, porque eso nos absorbe demasiadas horas. El ídolo también se puede llamar trabajo. A veces decimos: no hay tiempo para venir a la iglesia por el trabajo. Ese ídolo puede que se llame trabajo también. Y dice aquí el versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra es insensible. Un corazón de piedra, por más que se le hable, ¿qué sucede con la piedra? Es dura, no se deja ni siquiera romper. Pero ahí está, mire, hay un ejemplo allá. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la roca. Gloria a Dios. Y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne es lo contrario. El corazón de carne es sensible, es audible a la palabra del Señor. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu aparece ahí con E mayúscula. Es el espíritu del Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y no solamente los escuchéis, los pongáis por obra. Gloria a Dios. Entonces, si de pronto nosotros estamos fallando por ahí, que la presencia se quiere ir de nosotros, es momento de que nosotros nos acerquemos al Señor y primeramente le pidamos perdón. Cuando iban transportando el arca, la llevaban en un carro, y de pronto por allí en una piedra el carro tropezó y el arca se quería caer. Un hombre metió la mano para tratar de detenerla. ¿Y qué pasó con ese hombre? Ese hombre cayó muerto, porque no podemos entrar a la presencia del Señor de cualquier manera. Mire lo que le sucedió a este hombre. Cuando nos acercamos a la presencia del Señor, tenemos que hacerlo primeramente con un corazón sincero, con un corazón agradecido. No podemos acercarnos de cualquier forma. Cuando estos dos hijos del sacerdote Elí se acercaban al lugar santísimo, lo hacían sin pensarlo, lo hacían con un pie adentro y otro afuera. Querían estar en el servicio al Señor, pero también les gustaba el mundo. Dice ahí los primeros capítulos de Samuel, que habla de los hijos de Elí, que ellos hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Ellos no estaban comprometidos con el Señor. Ellos no se acercaban de una forma sincera a la presencia del Señor. Entonces, mire, si usted quiere que el Espíritu del Señor se derrame sobre su vida, si queremos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, primeramente debemos arrepentirnos de algún acto que hayamos cometido, de algún pecado por ahí que estemos batallando con algo. Nosotros debemos acercarnos primeramente, pedir perdón, porque el Señor quiere un vaso limpio. Pero nosotros primeramente debemos abrir nuestro corazón, debemos ser sensibles a la voz del Señor, decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, me acerco, quiero ser lleno de tu Espíritu. Reconozco que si tu presencia no está conmigo, nada soy. Y termino en Isaías 44:3. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Puede que su corazón ya esté seco, porque esas aguas que es símbolo del Espíritu del Señor, esas aguas que es un símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas, puede que no haya nada, puede que esté seco, pero en esta noche el Señor puede llenarlo. Si usted abre su corazón, si usted le invita a que el Señor entre en su vida, Él lo puede hacer.
Y dice más adelante, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, que esta promesa alcanza a sus hijos, alcanza a sus hijos. Amén, gloria a Dios. Así que en esta noche yo quiero invitarlo a que nos pongamos de pie. Si quiere tener un matrimonio en victoria, necesita el Espíritu del Señor en su vida. Si quiere tener éxito en la vida, necesita la presencia del Señor en su vida. Si quiere tener unos hijos bendecidos y saludables, necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el Señor lo ha prometido, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cuestión de que nosotros nos acerquemos, que cerremos. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y que meditemos cómo nos hemos acercado a la presencia del Señor, cómo hemos venido en esta noche con alguna situación, con alguna necesidad, cómo está nuestro corazón. Ya se ha derramado el Espíritu del Señor en nuestras vidas, y aún si usted ya lo tiene, ya ha hablado en lenguas, el Señor lo quiere llenar más, porque el Señor puede darle su Espíritu sin medida. Para nuestro Dios no hay límites. Si usted quiere más de nuestro Dios, es cuestión de que levante sus manos, de que le pida, primeramente que le pidamos perdón, que nos arrepintamos. Él también ha prometido que vendría su Espíritu, y su Espíritu también nos daría, vendrían tiempos de refrigerio para nuestra vida. Tiempos de refrigerio quiere decir que va a haber un descanso. Si de pronto los problemas las situaciones no nos dan ese descanso, el Señor quiere hacerlo con cada uno de nosotros en esta noche. Si estamos también batallando con nuestros hijos, también, mire, hemos leído los versículos, y esos versículos alcanzan nuestras generaciones, nuestros renuevos, que son nuestros hijos. Cierre sus ojos y hagamos esta oración.